Hola, yo soy la Hola, profesora Nicole. y yo la profesora Valeria. En este video vamos a explicar cómo aplicar el ciclo de investigación a través de una actividad donde vamos a caracterizar al quinto B. Entonces, el objetivo de esta clase es aplicar el ciclo de investigación a partir de una pregunta determinada. Este ciclo comienza con la etapa 1, el planteamiento del problema. ¿Qué queremos investigar? Para esto tenemos que hacernos una pregunta de investigación. ¿Cuáles son los intereses del quinto B? Y tenemos que preguntarnos cómo vamos a responder a esta pregunta. Para responder esa última pregunta necesitamos pasar a la etapa 2 de planificación. Y para ello vamos a aplicar un formulario a través de la herramienta Google Forms que ustedes ya han aplicado en la asignatura de tecnología. ¿Cómo se aplica este formulario? Primero, el curso cuenta con 30 estudiantes y se dividirá en 5 grupos donde cada grupo contará con 6 estudiantes. A cada grupo se le asignará una pregunta sobre los intereses del curso y esta pregunta se encuentra en el formulario de Google Forms tal como les voy a mostrar a continuación. Este formulario será asignado al grupo número 1 con la pregunta ¿qué prefieres hacer en tu tiempo libre? Acá tenemos el formulario para el grupo número 2 que deberá administrar la pregunta ¿cuál de las siguientes actividades físicas te gusta más? Tenemos el formulario del grupo 3 que tiene la pregunta ¿cuál es el estilo musical que más te gusta? Después, el grupo número 4 tendrá que trabajar con la pregunta ¿cuál de las siguientes plataformas digitales te gusta más? Y por último, el grupo 5 tiene la pregunta ¿qué estilo de películas o series te gusta más? Ahora vamos a pasar a la etapa 3, la recolección de datos. ¿Cómo obtenemos los datos del formulario de Google? Todos los estudiantes deben responder las preguntas de cada uno de los formularios asignados por grupo. Para acceder a las respuestas, cada integrante del grupo tiene que ingresar en modo colaborador o formato edición. Se va a la pestaña que dice respuestas, luego a la pestaña que dice preguntas. Cuando pincha preguntas, se despliegan todas las respuestas de los compañeros. En la esquina superior donde dice 3 respuestas, ahí pueden visualizar si todos los compañeros presentes han respondido las preguntas. ¿Cómo registrar y ordenar los datos obtenidos del formulario de Google? Para esto vamos a construir una tabla de conteo. Cada integrante del grupo en su cuaderno va a construir esta tabla, que debe tener los siguientes elementos. Primero, el nombre de la tabla. Segundo, debe identificar la variable. Tercero, identificar las categorías de esta variable. Cuarto, registrar el conteo de cada categoría. Por ejemplo, en este caso, en la categoría 1 se registraron 4 respuestas. Y así en todas las categorías. No olvidar poner el total de respuestas. Y por último, tienen que recordar poner la fuente de datos, que en este caso es creación propia porque ustedes han registrado estos datos. La siguiente etapa es la número 4 y corresponde al análisis de datos. Seguimos organizando los datos en esta tabla de conteo y vamos a añadir una nueva sección en donde se registrará numéricamente el conteo de los datos. Por ejemplo, en la categoría 1 tenemos 4 líneas registradas que representan las respuestas y
tenemos registrado el número 4. Luego en la categoría 2 tenemos 9 líneas y se registra el número 9. Y así se aplica en todas las categorías. Otra forma de organizar los datos es a través de un gráfico de barras. ¿Qué debemos considerar para construir este gráfico de barras? Es un título del gráfico. También en el eje vertical vamos a graduar de 5 en 5 la cantidad de estudiantes. Este eje vertical debe tener también un título. El eje horizontal también debe tener un título que sea atingente a la variable que vamos a representar en conjunto con los nombres de las categorías. Considerando esto, ya podemos construir las barras representativas a la cantidad de estudiantes por cada categoría. Y no olvidar la fuente de datos que es de creación propia. Y para finalizar este ciclo, vamos a la quinta etapa, la etapa de las conclusiones. ¿Cómo interpretar los datos registrados y ordenados en la tabla y en el gráfico? Cada grupo deberá responder las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la categoría con mayor cantidad de respuestas? ¿Cuál fue la categoría con menor cantidad de respuestas? ¿Cuál es la diferencia entre la categoría de mayor respuestas y la de menor respuestas? Respecto a la categoría de mayor cantidad de respuestas, ¿por qué creen que es la más preferida? Y la última pregunta, respecto a la categoría de menor cantidad de respuestas, ¿por qué crees que es la de menor preferencia? Es importante que los estudiantes deben adaptar estas preguntas tipo a la variable asignada. Por ejemplo, ¿cuál fue la categoría con mayor cantidad de respuestas? Si la variable es tiempo libre, esta pregunta, de forma adaptada, quedaría de la siguiente forma. ¿Cuál fue la actividad de tiempo libre con mayor cantidad de respuestas? Ahora bien, es importante que al responder se debe utilizar un lenguaje adecuado. Por ejemplo, a la pregunta, ¿cuál fue la actividad de tiempo libre con mayor cantidad de respuestas? Si la categoría de la variable tiempo libre con mayor cantidad de respuestas fue escuchar música, la pregunta debe responderse de la siguiente manera. La actividad de tiempo libre con mayor cantidad de respuesta fue escuchar música. Así como se hizo con esta pregunta, la deben hacer con todas las siguientes preguntas. Ahora, para finalizar, cada grupo va a compartir sus respuestas y en conjunto vamos a responder la pregunta ¿cuáles son los intereses del quinto B? Bueno, llegamos al final de este video, espero que te sirva para orientar la aplicación de este ciclo de investigación. ¡Adiós!